Bueno, estamos transmitiendo este vivo desde Instagram. Vuelve la fase uno, vuelven los vivos, pero en este caso es un vivo muy especial que hubiéramos hecho con o sin fase uno, restricciones, distanciamiento, etcétera. Igual no estamos en fase uno, no es para asustarse, pero sí es la fase uno del periodismo, del feminismo, de las redacciones y para un vivo muy pero muy especial, que es con un amigo desde hace muchos años, un gran escritor que vuelve a sacar un libro increíble. Ahí estuve leyendo y se los vamos a contar hoy. Él es Julián Gorodiller. Ahí está, se está sacando el barbijo. Hola, Quiero saber, Julián, si te estoy iniciando en algo. ¿qué querés saber? ¿Te estoy iniciando en los vivos, Juli? No, lamentablemente ya debuté. Julián no es muy instagramer. Es un gran escritor, es un gran amigo, pero no es muy instagramer. Bueno, lo tengo así. ¿Cómo Ahí estás? está, No soy poniendo muy el teléfono. instagramer, me resisto, igualmente debo reconsiderarlo, porque, bueno, vos más que nadie sabés lo importante que es, pero me niego a, la verdad, entre nos, me niego a cambiar el celular y necesitaría hacerlo. Ya lo sé, por eso es que te chicaneo. Acá, por supuesto, yo me hago la canchera porque la tengo a ella, a mi community. A Hola. mi adorada, vos sabés lo que me dijo el otro día, que la amé, ¿sabés? No vamos a reproducir y a entrar Bueno, listo. en temas Salimos del tema espinosos rápidamente. sobre... Sí, sí. Bueno, en las ¿Cómo estás? redacciones ha Bueno, pasado de todo. Y esto ya es una redacción femenina, Julián. Ya hay chisme, ya hay política, ya hay chicana, ya hay secretos que no queremos contar. Se armó en 2 segundos una redacción femenina. es un placer. Yo recuerdo lo lindo que era compartir con vos una redacción de revista femenina, que yo ya te veía en ese tiempo, un prólogo y salimos rápidamente de ese tema, porque ninguno de los dos quiere pormenorizar, pero yo le quiero contar a la audiencia que Luciana ya en ese tiempo era una bomba del periodismo, era la redactora estrella de la revista y te confieso, Luciana, que muchos de los personajes de Claudia Vuelve, uno en particular, tiene un halo de mi observación sobre vos en aquella época, obviamente superpuesto a la investigación sobre revista Claudia. Lo que pasa es que yo justamente lo que planteo es que acá, como es una novela y es una ficción, hay un trabajo de desplazamiento y de transposición y algunos de los elementos que están en Claudia a partir de una investigación de archivo tomaron cuerpo y tomaron escena a partir de mis recuerdos de lo que fue Luna. Y vos siempre sabés, pues lo hemos comentado, que Luna en sus comienzos retomaba como un aura un poquito lejana el espíritu de Claudia. Y Totalmente, Juli. Voy a presentar el libro para la sí, gente que nos está viendo. Está María Mancilla, que habla también de las notas en Anfibio, una gran editora. Y otra de las muchas que orgullosamente, porque sí, había periodistas que lo querían esconder, ¿no? Si sos una periodista seria, escondías tu paso por las revistas femeninas. Y somos sí, muchísimas que salimos de revistas femeninas muchas veces muy ninguneadas. Yo siempre hice una gran reivindicación. Yo me llamo nacida y criada en revista femenina, ¿no? Hago qué una gran lindo. reivindicación de esa escuela. Pero quiero contar que este es tu libro que se llama Claudia Vuelve. Vos sos Julián Gorodiller, no te lo cuento a vos, a veces hace falta recordarlo, pero se lo cuento a la gente. El libro es de Marea Editorial, bueno, de una editorial que nos encante, que tiene tantos libros que están buenísimos. Hay algunas cosas que Juli quiero leer y compartir, que están bárbaras. Me encanta la edición gráfica, el diseño del libro, porque se los muestro. Tiene pequeños recortes, sin ser un libro histórico. María Mancilla dice elogio a revistas femeninas, totalmente. María, hemos pasado por muchas, por todas, y hacemos un elogio de esa escuela, no de todas las cosas que pasaban, como acá, podemos ser críticas, pero sí de lo que nos han fogueado. Y acá, Juli, en el libro tiene mucho dato histórico, pero tiene mapa, lo que diríamos infografías, pero recortes tipográficos. La verdad que está hecho de manera muy interesante. Yo soy una amante declarada de las revistas, lo fui siempre.
Y ahora cada vez más. El año pasado que arreglaba el cuarto con Uma, con mi hija, con la que veían, que es por supuesto la que me ayudó a ayornarme con el Instagram, gracias a la que puedo hacer los vivos, pero cuando ordenamos el cuarto, porque por acá tengo todos mis archivos, y salían las revistas, es un objeto fascinante, ¿no? Fascinante fuera de serie. Juli, voy a leer un poquito de lo que te escribe en contratapa Eva Alac. Claudia Sí. Vuelve provoca el placer de leer una prosa absolutamente contemporánea, con paisaje urbano argentino, con humor y suspenso de autor. La historia de una redacción en los 70 enmascara una mirada inteligente, renovada, sin prejuicios, sobre nuestra conmovedora humanidad. Por la redacción de Claudia, la joya Editorial Abril, la joya era la revista mimada, la querida, la que tenía más presupuesto, la que tenía cierto prestigio y la que además vendía, ¿no? Que era un guiño de las revistas femeninas muy alucinante. Pasan redactoras, pasantes, editoras, intentando acrobacias renovadoras durante el gobierno sobrante de Isabel Perón, porque en este libro ya les contamos que se cruza la política, el periodismo, la historiografía, ¿no? Y la política muy claramente, la política y los medios. Aquí está lo que es, lo que fue, lo que vendrá, lo que puede venir, dirá Olga Orozco, poeta y a su vez redactora de Claudia, que también es muy interesante por eso la cantidad de periodistas y escritoras que han salido y que hemos salido de revistas femeninas. Los cruces telefónicos con Jacoba Timerman, porque hay muchos personajes históricos sustanciales, el Brujo López Rega, Macera, Jacobo Timerman de la historia argentina en este libro. Los ascendentes militares, se cuenta en un momento el ascenso de Macera, que participaban, leí este dato, Juli, que participaban en las reuniones de gabinete, y sería inconcebible que esto pasara en un gobierno democrático, todo puede pasar, tengamos cuidado, pero hoy no sería habitual que participe alguien como Macera en una reunión de gabinete, y que esto pasa en una atmósfera de whisky, de psicoanalistas de televisión, de horóscopo semanal y peinados de moda. Todo está allí, los pequeños heroísmos y las pequeñas bajezas, cuervos, águilas y aves del paraíso, la fauna y las contradicciones de sostener una revista femenina para la mujer moderna, como una sección de repostería en el Titanic. Atrapa y se lee un tirón. Fíjate todo lo que es putita golosa, ¿no? Por eso me gustan tanto las revistas femeninas, ¿no? Titanic, política y recetas, ¿qué más? Esto te lo escribe Eva Lack en la contratapa del libro de Marea, y la verdad que volvemos a decir, en la medida que podemos volver a estar en nuestras casas o que las restricciones nos implican un paso de vuelta al interior, aprovechemos para leer. Este libro es imperdible. Claudia Vuelve, de Julián Gorodiche, recién sacado por Marea. Juli, quería hacer un poco esta presentación y que vos contaras a la gente esto. ¿Qué es Claudia? ¿Qué es la revista Claudia y qué implica en la historia del periodismo en Argentina? Bueno, muy buena pregunta. Claudia es una isla en la historia de los medios argentinos, porque fue un momento, yo te diría que toda Editorial Abril fue eso, pero Claudia en particular, en el cual se lograba congregar lo culto y lo popular. Esto que también a nosotros nos ha gustado tanto a lo largo de nuestras trayectorias periodísticas. Te aclaro que Claudia Vuelve no es un libro periodístico, es una novela de ficción, pero cuya temática es el periodismo. Muchos aspectos del periodismo, por ejemplo, el cruce entre poder político y medios, vos lo acabas de mencionar cuando nombraste la figura de Macera, pero también muchos otros, la posibilidad de ser creativo dentro de un medio, la posibilidad de desplegarse como autor en un medio que está destinado a lo efímero, la posibilidad también, y sobre todo te diría que fue la revista que en el periodismo argentino concibió por primera vez una mujer que era un perfil profesional, que no estaba interesada meramente en la casa, la belleza y la moda, sino que, y vos lo recordás porque Luna un poquito también hizo esa búsqueda muchísimos años después, pero mirá todo lo que hubo que esperar para una revista de género, quiero decir, introduce la sexualidad, introduce un consultorio íntimo, introduce sobre todo el no subestimar a la lectora, porque como vos bien dijiste, una de las redactoras estrella de Claudia era Olga Orozco, y Olga Orozco firmaba secciones como el correo íntimo, como el horóscopo, como los perfiles de escritoras o las notas de viajes. Yo he encontrado en Claudia, que hay muy poca, te aclaro, porque no se conserva este tipo de revistas, están todas en manos de coleccionistas, lo poco que hay, pero he encontrado notas, biografías de escritores de 12 páginas. También es otra calidad de lector de la época.
una época más que Hoy turbulenta. sería Estamos hablando de imposible que... pensar en Sí, 12 páginas. Y Juli, vos decías, el correo íntimo lo hacía Olgorosco. sí. Hoy decimos que la intimidad es política, el correo íntimo es periodístico, ¿no? Un valor muy grande por la lectura. Yo recuerdo mucho la revista Claudia. También algo muy interesante, Juli, volviendo a recordar esto, no es que el libro es periodístico o es académico y hace un objeto de culto de investigación en la revista Claudia, sino que te cuenta una historia política, una historia periodística. Que no llegamos a ser europeas o no tenemos el mismo tupé tan frío, digamos, pero que a la vez es mucho menos clásica que otras revistas de América Latina. Es intermedio entre periodismo y revista femenina, no es muy argentino, y por supuesto lo inicia Claudia, no es fácil de encontrar un formato igual en América Latina, ¿no? Exacto, recién puse ahí que se colgó por un momento, quedó congelada la imagen, no alcancé a escuchar completamente el argumento, pero sí retomar el final de lo que decías, y se relaciona con lo siguiente. No es poca cosa lo que hizo Claudia, que es popularizar la introducción del psicoanálisis en los medios gráficos argentinos. Es la primera vez que el psicoanálisis aparece tan masivamente como una vulgata. Es decir, largas notas, había psicoanalistas de cabecera que no eran ni más ni menos que la licenciada Eva Giberti y otras colegas, y ahí, por ejemplo, yo tengo una anécdota que mi madre, siendo lectora de Claudia, por primera vez escucha hablar del psicoanálisis de bebés, y así inicio yo mi trayectoria psicoanalítica. Entonces, cuando vos me preguntás por qué Claudia, es tanto los puntos de contacto que a mí siempre me llamó la atención sin conocerla esta revista, como tantos otros. Vos sabés que yo soy O sea, fue una la pasión. razón por la que te mandaron al psicólogo. Tu mamá, vamos a decir el nombre, Juli, y que es psicóloga también. Sí, sí, no, no la quiero mandar al frente porque es algo que le reproché toda la vida, Ah, se lo pero... reprocha. Y sí, ¿qué te parece? Ahí empieza una trayectoria nefasta y con algunos momentos de felicidad también, pero esto también tiene que ver con una irresponsabilidad de época. Jamás se lo imputé a mi madre ni tampoco se lo imputo a Claudia, pese a que colecciono el recorte de la primera nota que habla del psicoanálisis de bebés en Argentina. Ahora bien, lo que quiero decir con esto es que de pronto el psicoanálisis era una opción masiva, una opción para consultorios mediáticos, se lo promocionaba, y no solamente se lo promocionaba como terapia, se lo promocionaba como conjunto de ideas, y ya en Claudia empezás a notar la jerga psi que se expande en notas que no tenían nada que ver con psicoanálisis. Y por algo aparece dicho en una de las primeras páginas, Claudia fue lectura de psicoanalistas y de estudiantes de psicología, así como de mujeres de la JP y así como secretarias ejecutivas, es decir, era el multitarget, era la gran fantasía que nosotros habremos escuchado muchas veces hablar en diversas redacciones de lograr el multitarget como una utopía periodística, es decir, atravesar todos los estratos sin disminuir la calidad del medio, ¿no? O sea, vos tenés una fotografía y una calidad de prosa extraordinaria, y sin embargo te diría que yo lo que quise hacer no es una historiografía de Claudia, porque tampoco yo soy un historiador de los medios. Lo que tomé son disparadores para hacer una ficción, para hablar de los temas que a mí me importan, los que atravesaron mi propia biografía como periodista, y por eso te decía que vos estás ahí y que tantas personas que nosotros conocemos están ahí, porque muchas de estas editoras, porque yo se lo dedico a las editoras de mi vida, a todas las editoras que alguna vez tuve, que vos algunas las conocés muy bien, están sobrevolando a estos personajes y están fundidas las experiencias nuestras en Luna
con la historia que yo pude acopiar sobre Claudia y sobre todo sobre el periodo histórico, porque lo que sí hay en esta novela es una fuerte documentación de los acontecimientos de la época, a través de hemerotecas. Eso sí, pero todo lo que es un atañe registro a mucho más politizado que tu registro habitual. No sos un cultivador del registro político ni de los 70, y sin embargo está muy bien narrado qué pasaba políticamente, las tensiones entre el ministro de Economía, Helbar, y el Brujo, por supuesto, ¿no? Entre los sectores de la derecha, cómo va ganando la derecha el gobierno de Isabelita, documentado esto, el ascenso de Macera, digamos, la tensión política sobre este último gobierno democrático que, frente a este avance de la AAA, es un preludio, por supuesto, directo de la dictadura militar y de una época que marca la Argentina. ¿Cómo manejás esta tensión entre la historicidad y el registro político, que nunca fue tu objeto de interés, pero que sí está muy bien narrado en este libro, y esta tensión de la vida cotidiana y el valor de la escritura, ¿no? Y de los medios, que sí es algo que a vos te interesa particularmente? Sí, exacto. Te diría que lo que más me interesó es poder situar un conflicto tan de nuestra época y tan de ese momento histórico, como es la tensión entre poder político y propietarios de medios y también editores, en el lugar menos pensado, que es una revista femenina que en la realidad de los hechos Claudia no era tan politizada como aparece en la novela, y en la novela aparece como una moneda de cambio que juega un rol fundamental en la interna, como vos bien señalaste, entre López-Rega y Helbar. Y justamente hay contradicciones, porque por un lado vos tenés una revista jugando tan a favor de una de las internas del gobierno de la época, con total claudicación a lo que se supone son los principios de integridad e independencia periodística, pero por otro lado aparece dicho en la novela, bueno, pero en este momento histórico, Helbar representa la vida y López-Rega significa la muerte, con la triple A que ya estaba empezando a operar en ese contexto. Entonces, todo tiene que ver con relativizar y con poner verdades que tomamos como dogma en un contexto y nunca juzgar a los personajes. Acá hay personajes que se traicionan fuertemente. La periodista idealista que termina trabajando para las huestes de la promoción institucional de políticos, o tenés, por ejemplo, también el desinteresado de todo, o tenés, por ejemplo, la díscola que se venga, antes nombrábamos el correo íntimo, falsificando cartas de lectoras porque tiene bronca de que no le dan su lugar que le corresponde, cree, en la revista, pero todos aparecen comprendidos en su vulnerabilidad. Qué sé yo, dos personajes, Paola y Héctor, empiezan a servir en un momento a la promoción pública de López-Rega y ellos se excusan y dicen, sí, bueno, lloran en el baño, por mencionarte una escena, una de ellas, pero después dicen, bueno, nosotros no somos herederos, no tenemos rentas vitalicias, vivimos en un contexto de caos total, de desarme del país, o sea, estamos hablando de fines del año 75. La debilidad que se nos puede achacar tiene que ver con una cuestión de supervivencia. Es un poco lo que pasa, las tensiones del periodismo, ¿no? Entre un oficio que tiene las veleidades de lo que uno hace por pasión, más allá del dinero, más allá de que te dé comer, ¿no? Por idealismo, por creatividad, pero a la vez que es un salario que necesitas. Entonces siempre son dos tensiones en juego, que en ese momento tal vez juegan más, porque ahora cuando lo haces por dinero lo tenés más claro y ya la otra tensión creativa desaparece, y cuando lo haces por idealismo, que a lo mejor no le recompensa el dinero, la tensión también va desapareciendo. A la medida que se precarizó también, digamos, se acabaron las tensiones, que fueron tensiones que fogueaban mucho, porque generaban muchas ganas de hacer buenas notas, aún con las frustraciones que eso podía generar. Exacto, y vos sabés que una persona que conocemos muy bien, que también sobrevuela, porque las editoras de Luna necesariamente sobrevuelan esto, y es Gabriela Esquivada, que escribió una de las notas que salieron sobre el libro, y ella escribió, más de un editor de hoy envidiaría las condiciones de trabajo del pasante de Claudia. Y esto Exacto. tiene que ver, a ver, hablando con vos a partir de lo que venís diciendo, me puse a pensar y en Claudia no se habla de dinero ni se habla
remuneración, ni tampoco hay ninguna escena en la que se tematice cuánto gana un periodista, sino que también inclusive cuando una de las periodistas de Claudia empieza a trabajar para la Casa Rosada, no se menciona que sea por una cuestión de dinero, sino más bien por que sea reconocido su rol y su talento, que es Paola. Sí, sí, hay una sed de trabajo. Otra cosa es que no es que nadie tenía otro trabajo, pero hoy se tiene una multiplicidad de tareas, ¿no? Y Gabriela Esquivada, por supuesto, una escritora y una editora de excelencia, que igual que muchas otras pasó por la revista Luna, como muchas otras editoras y escritoras por otras revistas femeninas, ¿no? Le quedaban re grande, por un lado, el producto, pero por otro lado muestran la grandeza de un producto, Juli, que lo que yo creo es que siempre fue muy ninguneado, digamos, por el establishment de varones, que no quiere decir que los varones no hayan pasado, porque también cuántos escritores y varones periodistas importantes han pasado por las revistas femeninas, ¿no? Pero sin embargo, desde ese lugar ninguneado yo creo que se construyó una escritura y también una edición femenina sin ser estereotipada, ¿no? Con mujeres con mucho más poder, yo creo que el que lo tienen hoy. Yo creo que en ese momento y en esas revistas las mujeres tenían más poder, le daban más horas de su vida, más centralidad al trabajo y también una pasión que hoy sería difícil de igualar. Exacto, y si vos me preguntás, porque tampoco yo, digamos, sería más atendible que vos te hubieras ocupado de narrar una revista femenina, porque tiene mucho más que ver con tus temas. Esto no tiene tanto que ver con mi propio recorrido, pero si vos me preguntás por qué Claudia, te diría porque me encanta rescatar esto que vos decís, tantos géneros como ámbitos vapuleados, subestimados, descartados, y sobre todo pensar primero las fisuras y las grietas, porque justamente es en estas páginas donde se produjo el germen de otro discurso posible para la mujer en los medios. Tanto la mujer reflejada como la mujer autora, la que firma, la que firmaba. Por un lado eso, por otro lado mi deslumbramiento ante ciertas mujeres. Por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar el día que abrí por primera vez la puerta de la redacción de Luna y la vi a Sandra Russo en su oficina, hojeando las Vanity Fair, las GQ internacionales, ella era la editora general del medio, y esa fue mi primera impresión de un periodista profesional, posterior a experiencias muy pasajeras. Entonces, esas cosas no se te borran, son como los fogonazos que hacen tus primeras impresiones que en algún momento querés que incidan de alguna manera en tu universo creativo. Y por otro lado es una mera excusa para narrar, porque vos vas a ver que en Claudia, si bien hay una documentación de base, recrea un universo autónomo, porque es imposible pensar un medio donde haya un interventor del Ministerio de Economía, que es la señorita Margarita, como se narra en Claudia, es decir, todo está puesto en extremo, hay una extrapolación que tiene que ver con pensar lo inimaginable y justamente generar debate a partir de situaciones que están tensadas o crispadas. Tanto las reuniones con la intervención directa de este personaje como el fanatismo que está narrado en la novela de Isabel Perón por las páginas de Claudia, en particular con la sección de moda, y la incidencia que va a tener Isabel en la elección de la conductora del programa de televisión de Claudia, que es Claudia Presenta. Es decir, son todos hechos, acontecimientos que realmente existieron, pero tergiversados y trastocados. Es decir, también hay temas muy actuales que están presentes, como el de las noticias falsas, como el de valor de verdad, como la oposición entre lo verosímil y lo verdadero, los permisos para narrar, porque hay también muchos tabúes con respecto a narrar la historia reciente, algo que se permite mucho el cine y las series, que es esto de hacer biopics o narrar historia, novelas históricas audiovisuales con nombres propios. Es raro encontrarlo en literatura si no te remitís a la literatura histórica remota, por ahí de la conquista o sobre héroes patrios, pero pensar una historia reciente, refundada, es decir, ¿cuál sería el sentido de esto? Y bueno, sí, una reconfiguración histórica para pensar ciertos temas del presente que ya estaban ahí y que al ponerlos en extremo son mucho más fértiles para la narración que por ahí hacer una historiografía totalmente acotada a los hechos reales. Uh -huh.
Vos hablabas de Isabelita y lo que contás en el libro es como que Isabelita veía la moda de Claudia y ella quería ser una chica Claudia, digamos, ¿no? Una mujer Claudia, a Claro. pesar de ocupar el lugar de presidenta que vos en este caso la nombrás como presidente. Y este también es un lugar de las revistas femeninas que puede pasar con otro objeto que para vos durante muchos años que cubriste televisión y programas bizarros, después esto se popularizó, pero lo hiciste de manera muy precursora en Página 12 y en Radar, que es esto entre el ciclo popular, ¿no? Lo que puede tener mucha llegada y lo que a la vez baja más línea política que la revista que creo que vos la ponés en contraste, la que dirigía Rodolfo Terraño, ¿no? O sea, la revista política seria, pero que en realidad esta tiene más política, y a pesar además de que vos contás la intervención política, muchas veces, y esto ha pasado en todos los medios, desde la revista femenina se puede subvertir más ideología que desde la revista que está directamente más operada, ¿no? O la sección del Exacto. diario, que está más intervenida por el poder político. Sí, tal cual. Y en un momento, bueno, hablando de claudicaciones y de quién puede testimoniar cada cosa, el presidente de la editorial en la novela plantea, digamos, con un mecanismo que está muy presente en la novela, que es como un narrador omnisciente que va circulando de cabeza en cabeza sin que los pensamientos sean verbalizados, pero uno se va enterando, por ejemplo, en una reunión de edición, qué está pasando por la cabeza de cada uno de los participantes. Y en un momento por la cabeza de César, el presidente, pasa qué entienden esos intelectuales que se dicen comprometidos, financiados por organismos internacionales, y esta pendeja por una de las editoras que salta, porque hay una de las editoras, Paola, que en una de las reuniones interviene y plantea, Claudia no va a decir nada de los asesinatos de los últimos meses cometidos por la AAA, y Olga Orozco, el personaje, también salta y dice, y Claudia no va a decir nada del reclamo de la docente de la Facultad de Filosofía y Letras, porque justo coincide con un momento histórico en el que se produjo una intervención de carreras, algo que hoy sería inverosímil. Se suprimen las carreras de psicología y de sociología, son incorporadas como materias a otras carreras, y en la Facultad de Filosofía y Letras hay un interventor que viene de la mano de las cúpulas militares. Entonces, justamente la reacción de estas editoras y redactoras genera en el director, yo soy el que tiene que pagar los 800 sueldos. O sea, aparece Yo esta tengo que tener la guita, esto lo he escuchado tanto. Yo siempre fui la que no podemos decir nada y ahora vos vas a saber que te pregunto ahí, Juli, si vos me decís aparezco, yo no me había reconocido, pero soy esa, soy la que pelea por ideales, o decís que hay una que llora y que se victimiza, soy esa, así me ves, No, Julián. no sos esa, no sos esa, no, 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 no. No, vos, yo no voy a Llorar decirte, seguro, he porque llorado en todas las redacciones. sí, vos eras llorona, pero siempre desde tu sensibilidad, que creo que se mantiene intacta, por eso también la gente te adora tanto, porque siempre yo ahí veía cómo vos padecías tanto, y me pone tan contento que hayas sobrevivido, porque así como todo, porque vamos a decir la verdad, nosotros que hemos pasado por tantas reacciones, las reacciones son lugares de mucho maltrato, y de mucha injusticia, y donde mucho más cuando uno está empezando, se aferra mucho a lo que escribe, y muchas veces cuando un editor o cuando un medio objetan la escritura de ciertos redactores o ciertas redactoras, como pasa en todos los medios, es porque están privilegiando esa idea de medio que quieren imponer, no están descalificando las escrituras individuales, pero sobre Pero te todo... humillan con tu escritura, ¿no? Vos sufriste mucho, Juli, tengo recuerdo de que, digamos, de que te humillan, porque además hay un Pero valor, eso yo te quería digo, decir, vos decís humillan, así lo vivíamos nosotros y así lo vive, por ejemplo, ciertas redactoras de Claudia en la novela o La Pasante. Yo creo que vos estás sobre el espíritu de La Pasante, de Susi, porque ella es una idealista, es una chica que sueña con pertenecer a la redacción de los varones, eso que quería yo. que en Ya realidad no, ya no. no era una redacción de varones, era una redacción de un medio de interés general. En la realidad, por eso te digo que Claudia Abuelo está configurada como una serie de desplazamientos, porque la revista que la inspira es Panorama, que funcionaba en otro piso de Abril. Pero en la revista, justamente para remarcar con algunas pistas que se trata de una ficción, en Claudia Abuelo esa revista aparece llamada como, tiene otro nombre, ¿sí? Tiene el nombre de Caleidoscopio.
Entonces Susi sueña con pasar a Caleidoscopio. Tan cabeza perdida está que, bueno, ahí se narran algunas situaciones, pero ella te diría que Susi es el personaje que representa esto que estamos hablando, porque el otro pasante, que es Carlitos, es mucho más como el mundo y es como el protegido, que siempre hay también algún protegido No del quiero decir jefe, qué periodista me parece que puede ser, que me sale ahora, que ha terminado siendo un periodista estrella y que fue compañero nuestro también. que terminó Hubo siendo muchos un periodista. periodistas estrella en las revistas femeninas que hoy no se reconocerían que tuvieron ese paso No ahí, sé ¿no? a quién te referís. Bueno, se me ocurren dos, pero Decime hubo iniciales nada más. una R y una M. LM, Una R y una M. R de ratón. Ay, ¿quién Vos es? tenías ahí un... RM. No, una R y otra M. Bueno, pero lo que queremos Ah, contar, a ver, MS. Yo lo que me puedo acordar es un tal MS, ¿sí? MS, que hizo un paso sí, fugaz. a ver, por ejemplo, vos hablas de cuando, que esa es una decisión de López Rega, dice en Claudia, y lo contás en este libro, lo vamos a mostrar, Juli, porque el público se renueva en Instagram. De, Imagínate, Claudia vuelve, de Julián Gorodiller, de Editorial Marea. Es el libro para esta restricción chiquita, para cuando a las 11 de la noche te rajan del bar y te volvés de tu casa temprano y decir, no seas un cabeza hueca de Netflix, Claudia vuelve. Y ahí, por ejemplo, en Claudia Vuelve contás que se prohíbe la venta libre de preservativos. Básicamente se prohíbe que los anticonceptivos se den en los hospitales en modo gratuito. No es que no podías pagarlos si tenías la plata, pero sí que se fomenten desde los hospitales. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Luna gané un concurso, o digamos, estuve nominada al premio Pléyade, por una nota que era la nueva prueba de amor, los varones que pedían coger sin sí, me preservativo. acuerdo. Y claro, los varones serios te decían que eso no era política. Yo me siento muy orgullosa que soy Exacto. parte de una generación que esa lengua menor, digamos, tomada como rosa inferior de las revistas femeninas, adquiere una jerarquía política. Ya no quiero que me reconozcan los varones. Algo hemos logrado después de tanto llorar y después de tanto escribir. Y en vos, Juli, te quiero preguntar, ¿qué te influye de esa redacción de revista femenina? Por ejemplo, hablas de alguien que tiene que hacer una nota, que se la piden para allá, hay algo de la urgencia y de la obligación Sí. laboral que incita a escribir, que tiene que ser medido, que no se tiene que ir al carajo, que no tiene que ser una obra, digamos, una obra literaria recompleja, pero que tiene que tener un destello de pluma sin irse del formato Claudia. ¿Qué toma de eso tu Sí. libro, que es medido, no tiene una escritura, tiene como este sello como norteamericano, una escritura seria, no demasiado sesgada, no demasiado subjetiva, pero que destella pluma en algunas cosas? ¿Qué has tomado en tu propia narrativa de esas experiencias? Sí, totalmente. A mí cuando, en parte esto que me dicen a mí, que Claudia Vuelve tiene, y esto que estás remarcando vos, que tiene una escritura como de base periodística, que es justo lo que refuerza su verosímil. O sea, mucha gente me pregunta, ¿y vos cómo te enteraste? Pero vos cómo accedes, sobre todo a cuestiones íntimas que hacen a los personajes públicos, porque son personajes públicos. Yo te diría que la utilización de una escritura más bien austera, como bien señalas, está relacionada con que la base de todo esto es prosa de diarios y de revistas de época. Entonces, ese es el lenguaje que se impregnó en las páginas de Claudia Vuelve. Por otro lado, ¿qué aspectos me interpelan de los personajes? Muchísimos. Y de cada uno distinto. Por ejemplo, en el personaje de Carlitos, que es este pasante, me interpela mucho esta pregunta que él abre en su vínculo con Olga Orozco, porque él entabla un vínculo muy particular con Olga, de en qué medida se puede ser autor en las páginas de una, ya ni te digo de una revista femenina, de una revista masiva. Entonces ahí empieza una comedia medio alocada sobre la transformación que ellos dos ponen en marcha para la sección moda, y eso me interpela muchísimo, ese desafío que se empieza a enrarecer y se empieza a volver un poquito bizarro, y él cómo empieza a tomarse cada vez más permisos hasta que la propia revista lo empieza a expulsar y lo empieza a detener porque ya es un delirio y se arma en los últimos, y el narrador plantea, en los últimos meses de Claudia ya se podía hacer cualquier cosa. Y en Claudia se conspiraba. Entonces ahí Eso empieza es un ese... elogio. Bueno, como hemos, la palabra de conspiración me encanta, es muy
femenina y muy feminista, ¿no? De conspirar juntas es hacer política desde ese lugar que parecía minimizado. Juli, yo creo que Instagram hoy es por lo menos hoy están por un lado las redes sociales como se imponen a nivel mundial y después como las usamos en cada país y en cada ámbito cultural. Yo creo que hoy Instagram, por lo menos dentro de determinados circuitos culturales, es la victoria de las revistas femeninas, porque podemos poner o ver un par de zapatos que nos enloquece, un sillón que nos gusta, y recomendar y leer libros. Es el mayor canal hoy de cultura para recomendar. Todas las lectoras te ponen, es como un correo íntimo en donde te cuentan los problemas, yo los contesto a la medianoche desde mi teléfono. Hablas de sexo y a la vez toda esa frivolidad que parecía tonta en las revistas femeninas está completamente legitimada en Instagram. Podemos hablar de aros, de vestidos, de productos para el pelo, ya sin complejos, pero eso lo inició la revista femenina y por supuesto de política y de otras luchas. Es muy interesante la lectura que haces desde lo temático. Lo que yo te podría agregar es que siento que en el pasaje, no solo a Instagram, sino también a medios digitales, de los medios gráficos en papel, que son mi obsesión y por eso también vuelvo a ellos, ya hago rescates, por ejemplo, en el libro Los Atrevidos de Marea también, un libro que es una antología de crónicas íntimas. El rescate ahí pasaba por seleccionar crónicas que habían quedado olvidadas y que solamente en hemerotecas se podían encontrar y jerarquizarlas en el formato del libro. Y en este caso el rescate pasa por otro lado, pasa por la ficción y por la imaginación. Pero en ambos casos te diría que si bien obviamente hay huellas, como la que vos señalás, temáticas y de uso y de cuestiones de uso, lo que se ha evaporado es esa idea de periodismo masivo, gráfico, industrial. Digamos, la gran diferencia con Instagram es que cualquier persona hoy puede interactuar con vos, con nosotros, y en cambio el medio gráfico en papel tenía un aura de lo inaccesible, lo inalcanzable, y era un discurso mucho más unidireccional. Obviamente que para el lector quizás es más productivo establecer una comunicación más directa, pero para nosotros autores, al menos esa es mi perspectiva, yo extraño muchísimo ese medio aureolado en el que uno podía escribir y podía volar y podía justamente soñarse como un autor en páginas que eran absolutamente efímeras. Ahora bien, lo que te puedo decir es que sí también veo esto que vos señalás, que ese tipo de medios era un medio en el que se jerarquizaba la por así llamada frivolidad o la banalidad o las cuestiones de vida cotidiana e intimidad. Igualmente, ojo, porque tampoco esto es una reivindicación de ese tipo de medios, o sea, si hay algo que no aparece acá es reivindicada, Claudia. Lo que sí aparece es esta idea de declive. Estamos en un momento de decadencia, en ese momento, ¿no? 74 al 76, del género. Es decir, si uno se pone a pensar, esto ya sí relacionado con la historia de los medios argentinos, se puede pensar en esa etapa final de Claudia como el declive del género, porque después habría que esperar recién hasta Luna para que apareciera una experiencia de reivindicación de la revista femenina no tradicional, y hoy en día ya, Bueno, bueno, porque es por Vox Populi. supuesto es el preludio de la dictadura militar, ¿no? Que lo Claro. interrumpe. Y, y Juli, acá, bueno, primero te quiero mandar las felicitaciones de Marina Oibín, por si Hoy no las divina, estás muy amiga viendo nuestra, también, una, y de una otras hermosa personas que están. periodista. Totalmente. Juli, vos hablás de una palabra que es muy de esa época, que es muy de quienes escribimos en revistas o en diarios, que es la idea de la pluma, ¿no? Y la pluma muchas veces es criticada como, bueno, los periodistas que tienen aspiraciones de escritores y de escritoras, yo lo reivindico aún cuando me encanta el oficio de periodista, ¿no? No es en un sentido de querer hacer necesariamente ficción, a mí por lo menos me gusta la no ficción, con la realidad me alcanza y me sobra, tengo tantos proyectos y ganas de contar, que para qué la imaginación en el sentido de lo que no ocurre con tantas ganas de contar lo que sí ocurre. Más allá de los modos de cómo contarlo, ¿no? Que ahí está la idea de la palabra pluma, una idea que no sería moderna porque antes se escribía con pluma, pero sin embargo, ¿qué significa para vos la valorización de la idea de ser una pluma, ¿no? Que ser alguien que escribe Bueno, con un destello distinto al de los demás. me encanta tener esta charla con vos porque aparte, bueno, vos siempre has sido
una escucha formidable y sos de esas amigas, digamos, nosotros en una época nos frecuentábamos mucho más y siempre fuiste una escucha fértil para germinar ideas, y es lo que está pasando en este diálogo, porque hablando con vos me doy cuenta de que yo apelo a la ficción cuando tengo un bache narrativo, cuando la realidad me ofrece un bache narrativo. Ya me pasó con Camino a Auschwitz, que fue un cómic, una novela gráfica, una crónica gráfica en realidad que yo hice junto con el dibujante Marcos Vergara, y ahí eran los baches de mi propia historia familiar, porque como yo tengo toda la familia de mi madre fallecida en Europa nazi, tuve que apelar digamos, uno dice, yo no me abstengo de vivir la experiencia, porque yo hice el viaje a Polonia, pero tuve que volver y ficcionalizar porque me faltaban elementos para narrar, simplemente porque el nazismo había barrido con Y toda la ahí, historia Juli, lo que vamos familiar. a contar es que contaste algo tan heavy como un campo de concentración a través de una historieta, ¿no? Que una Sí. de tus búsquedas más fuertes es justamente cómo cambiar la manera de contar lo que contamos. Bueno, claro, y aparte tengo una atracción muy fuerte por la imagen, es decir, la imagen para mí es un disparador narrativo. Y en el caso de Bueno, esto Auschwitz, lo de vuelvo a Camino a decir, Auschwitz, el libro de vuelta está muy bien editado y tiene muchos dibujitos y recortes, ¿no? Lo estoy mostrando porque cuando hablas de la imagen, es un libro que hoy yo te diría instagramero o te diría muy bien diseñado. Mirá lo que es este tapado, sí, ¿ves? Mirá la bota de Claudia, ya me tuve que bajar para verla. Las que quieren ver fotitos y dibujitos la van a encontrar en Claudia Vuelve de Julián Gorodiller de Editorial Marea. bueno, hay algo que dijo la escritora Ariana Harvitz, que fue una de las primeras lectoras que me gustó, que se lee como una revista, se mira como una revista. Y te Eso es aclaro un algo, elogio esto para tiene mí, que ver porque a con, mí me encanta, para mí volvemos. Yo también, sí revalorizo yo soy algo, ¿no? De fan. la idea de la revista como objeto, es bellísima. También vuelvo a la revista por mi falta de contacto con revistas. O sea, la pandemia me sacó uno de mis placeres más extremos, que es la lectura de medios gráficos. Lo fui perdiendo el hábito. Bueno, el año pasado ni hablar, por los riesgos que implicaba manipular el papel. Hoy en día fui perdiendo el hábito y tampoco siento que me interpele mucho ningún producto. Entonces, lo que pasó es que cuando a mí me pasa eso con los medios del presente, me voy a los medios del pasado. Entonces, el contacto con los medios del pasado, ya sea a través de ferias o de bibliotecas antes de la pandemia, me hizo enamorar tanto de esa estética de los años 70, a través de los avisos publicitarios y los artículos, que necesité incorporarlos al libro. Por eso están presentes los recortes que vos mencionás, y no en un carácter ornamental nada más, sino que forman parte de la trama. Es decir, tienen un efecto verosimilizador. Es decir, muchas veces vos mencionabas antes la nota Isabelita Mujer Claudia o Isabel Mujer del Año, y vos vas a encontrar en Claudia Vuelve un fragmento de la producción real. Isabelita Mujer Claudia salió publicada dentro de Claudia. Es decir, muchas veces las imágenes en el libro te dan respuesta a esta pregunta que yo te dije antes que me hacen tanto. ¿Eso sucedió o no? Porque también yo me encuentro, tanto en Camino a Auschwitz como en Claudia Vuelve, con que la principal reacción es como una reacción que yo te diría, entre comillas, normalizadora. Es decir, hay una avidez, tanto de los públicos como de los críticos, de saber y de que vos les digas qué cosa sucedió y qué cosa no sucedió. Como si esto que O sea, te articula quieren tanto... chequear, algo que a vos no es tu fuerte, nunca lo fue, no te interesa tanto la ver. No. Ahí es, partís de la realidad, pero Sí, no el para una verosímil sí. veracidad al 100%. Tu mayor No, fuerte es para la nada, búsqueda porque narrativa. exacto, y aparte porque creo que hay, digamos, obviamente contextos para todo. No me voy a poder poner a hacer ficción dentro de un diario, pero ¿por qué no hacerlo dentro de una novela histórica? A la novela histórica no se le exige prueba de verdad. Por eso yo a alguna persona le digo, bueno, por ser vos, porque te quiero y porque sos mi amiga, te voy a decir, esto pasó, esto no pasó, porque tampoco me interesa falsificar. Por eso una de las primeras leyendas que aparece en el libro es todo lo que aquí sucede es una ficción. Pero sí me gustó generar un universo real trastocado, porque
al que le interesa la historia argentina, también es una manera de asentar una mirada propia y proponer arbitrariamente qué más desafío para un narrador que proponer una distopía, digamos, algo que supuestamente pudo haber pasado porque está apoyado en algunos elementos de época y sobre todo el presente, porque también, a ver, en el formato audiovisual se ve mucho más. ¿Viste las películas de Baz Luhrmann, donde por ahí te cuenta un Romeo y Julieta que transcurre en el siglo XX? Bueno, este es el juego con Claudia Vuelve, pensar algunos temas que nos rodean, por eso a todas las personas que me mencionan su devolución me dicen que les parece muy actual el libro porque están situados nuestros temas de hoy en el universo del 74 al 76, con un elemento adicional, que muchos de esos temas realmente estaban en la atmósfera, y no es casual hoy. Esto me lo remarcó el dramaturgo autor de Happyland, la obra sobre Isabel Perón que se está exponiendo en el San Martín, que en la época de Isabel Perón resurgió con mucha fuerza hoy. Y no solamente está Happyland, sino también está la película Una casa sin cortinas, que es un documental sobre ella. Y Claudia Vuelve la toca como un tema de fondo, digamos. No es su principal personaje, pero es un personaje que gravita con mucha intensidad, sobre todo en uno de los capítulos que imagina cómo fue, porque realmente hubo un periodo en el cual Isabel Perón se recluyó en Chapatmalal y se comentaba que no volvía ya al gobierno. Entonces, Claudia Vuelve imagina, también está ese desafío que solo la ficción te permite, que es, bueno, vamos a imaginar cómo fue ese retiro en Chapatmalal. Y vamos a agregar también algunos enviados especiales de Claudia y de la opinión. Y el enviado de la opinión es ni más ni menos que Enrique Raab, que es el periodista que, si vos me mencionas en la historia del periodismo argentino, quién es tu periodista de referencia, así como vos tendrás la tuya, me da mucha curiosidad cuál es, pero todos tenemos un alter ego periodístico de épocas pasadas. Y el mío es Enrique Raab. No porque yo me crea Enrique Raab, sino Bueno, porque es Enrique una Rapp, figura a la que yo Juli, sigo. contemos quién es, un periodista cultural, reeditado, revisitado, digamos ahora, como los periodistas que escribían periodismo, pero desde un lugar que hoy podemos calificar como literario, ¿no? Sin ser Sí. policial, un Truman Capote además, pre-Rodolfo Walsh, digamos, ¿no? En un registro menos militante. Y un elemento más, interesados en temas de cultura popular y cultura masiva, que además de lo femenino, que también es el gran postergado de la historia de nuestro periodismo contemporáneo, que son los temas hasta el día de hoy, porque la cultura popular ha tenido su revitalización, pero no así la cultura de masas, esos productos que Bueno, vos usualmente vuelvo se a recordar, descalifican. Juli, porque hoy es más habitual que, por ejemplo, ahora todos comenten, hagan un comentario político y comenten que ven MasterChef. Pero vos en Sí. Página 12, en Radar, en Espectáculo, fuiste un pionero. Había medios que la cultura popular estaba mal mirada y vos fuiste un pionero en mezclarte entre los fans, las fans, los programas Sí. masivos muy populares en ese mix que hoy también es mucho más aceitado y aceptado, ¿no? Juli, como el tiempo Sí, en Instagram sí, se ya sé. termina, hoy estamos en una época en que se leen menos libros, se escriben menos, digamos, notas como de 5 páginas, como vos hablabas sobre un autor, como en Claudia, una autora, pero en donde se lee y se escribe más que nunca, ¿no? Porque todos estamos escribiendo posteos y leyendo posteos todo el tiempo. Te quiero hacer una pregunta muy utilitaria que me gusta ser Sí. pragmática. ¿En qué le sirve a un pibe, una piba que estudia periodismo, que quiere escribir, que le gusta ser ingeniosa, leer Claudia Vuelve, más allá de la historicidad, en la búsqueda narrativa de cómo contar historias? ¿En qué le sirve? Bueno, Vos primero, hablás de mucho de algo que me interesa, que es que Claudia era servicio, que era algo que también nos decían en Luna. sí. Servicio era que algo le sirva al otro, y retomo entonces esta idea, ¿no? Como que le digas en qué le sirve a alguien que quiere escribir bien leer tu libro. Bueno, ay, qué pregunta tan compleja. Bien, Es te la más diría fácil. que básicamente yo creo que le va a servir de este libro la pasión. O sea, creo que está atravesado de apasionamiento por las historias que se cuentan y por estas transgresiones que te estoy mencionando, ¿no? Estos desafíos constantes. Y bueno, situar en una época, pero hablar de temas de otra época. Hablar de periodismo, pero desde una ficción. Situar en una redacción periodística, pero entrecruzarlo con los personajes más nefastos de la historia política argentina en el lugar menos pensado.
proponer que los temas de los cuales todo el mundo hablaba en la época más siniestra del país y en el prólogo de su periodo más oscuro era del lanzamiento del programa de televisión de Claudia. Es decir, hay un juego permanente con dos palabras que a mí me gustan mucho para aplicar a este libro, que es la incongruencia y la incoherencia. Es decir, a mí me parece, pese a todos los manuales que vos puedas encontrar para nuevos periodistas, vincular a un nuevo periodista con estas dos palabras, la incongruencia y la incoherencia, es una manera de generar sujetos escépticos. Y a mí lo que más me gusta de una persona vocacional, sobre todo de una persona que trabaja con el relato en cualquiera de sus formas, un escribiente de cualquiera de las esferas de la escritura social, es que desconfíe, que sea escéptico, que todo lo pase por la duda, que todo lo pase por su propio criterio y que sienta que es tan osado y que se atreve a tomar tantos riesgos como para hacer cosas políticamente incorrectas y para proponer jugadas que por ahí a priori van a ser condenadas. Si algo de todo este manual para antiperiodistas o de novela negra para sujetos poco integrados se puede transmitir, yo feliz. Le aclaro a esa persona que seguramente va a ser una persona con la que a mí me va a encantar interactuar, pero que no le va a ir muy bien en el campo periodístico ni en el mercado profesional, porque no son valores que se estimen. Para mí son valores humanos superiores, porque fortalecen el pensamiento crítico sobre todas las cosas, pero no es un manual para periodistas funcionales a determinadas redacciones. Bueno, pero como te decía en mi visión, que hoy Instagram es una gran Claudia, sí sirve y mucho para quienes aman escribir. Me interesa mucho, Juli, que vos rejerarquizás la duda sobre gente que hoy todo el tiempo tiene certeza sobre todos los temas que se discuten día a día, pero a la vez no la desidia, que tal vez es uno de los males de la época, ¿no? Sino la pasión, porque se ve algo en Claudia y en este libro, es la pasión esto por escribir, por la pluma. Hoy se escribe mucho, pero a lo mejor no se trabaja lo que se escribe, no se le busca la vuelta. Yo voy a recomendar entonces en estos últimos minutos, Juli, tu libro. Claudia Vuelve, es de Julián Gorodischer, es de Editorial Marea, es un libro ideal para esta época en la que todos escribimos, en la que combinar política, frivolidad, vida íntima, pero a la vez aprender a escribir bien, que no es, yo que jerarquizo la catarsis, no es solo la catarsis, ¿no? De escritura, a lo mejor es el posteo que haces en caliente porque estás mal, porque estás bien, porque querés felicitar o porque querés declamar contra algo, sino el trabajo de la escritura, el punto donde uno se busca como autor y donde a la vez tiene un inconformismo permanente y una búsqueda. Julián Gorodischer es un autor pionero en el periodismo de cultura, pero a la vez con una fuente ambición de popular y de narrar lo popular, que ha buscado muchísimos formatos desde medios clásicos como Página 12 o como Clarín, revistas femeninas como Luna, que ha buscado el cómic como formato, la literatura más clásica, y que ahora podemos decir que vuelve o se revaloriza, ya se está instalando en Instagram, así que es un gran paso. Cambiate el celular, Si te Juli, muestro vamos a dónde hacer esa estoy haciendo este recomendación, vivo, ayornate. si te Dale, muestro dónde estoy haciendo este vivo y te cuento la trastienda de en esto, un es otro capítulo, pasillo. así que no lo voy a hacer. Bueno, Pero no lo voy a yo hacer. ya voy a hacer Y chistes. con... Siempre, hay algo del pasillo oscuro que es sexy, Juli. No vamos a decir que no te han gustado muchos pasillos. No sé a qué te referís, pero seguramente sí. Y yo te quiero tirar algunas loas a vos también, diciéndote que parte del estímulo narrativo de esto fue haber recordado tu figura en uno de los escritorios de Luna, así como de tantas otras, pero en particular la tuya, por eso te elegí para este vivo. Y siempre tu candidez y tu ingenuidad ante los sucesos de la vida que tanto te emocionaron, como sujeto tan sensible que sos y que fuiste, fue un germen narrativo muy importante para este libro, y que algo de todo ese universo volvió hoy en esta charla, así que te lo agradezco mucho, fue un placer y fue súper estimulante pensar con vos algunos temas de Claudia. Bueno, Juli, muchas gracias. Y realmente para quienes escriben, y hoy escribimos todos y todos, aunque acá todo el tiempo, en el baño dicen en Aleph Ferazatei, que te voy a contar, es una de las librerías que adoro, Juli.
si hay algo hermoso que me pasó en estos años es poder recorrer las ferias del libro de todo el país, pero del conurbano. La de Berazategui la amo, que está en la Aleph, esa librería, y te adivinan en el baño. ¿Cómo Lindo dice? lugar también para ¿Qué escribir dice todo sobre lo el que baño? podías contar. No Aleph y entendí. Berazategui me parece que te estaba adivinando que lo estabas transmitiendo del baño, porque creo No, que es un Moni, pasillo, pero no. la pared da. Bueno, si los baños Déjame hablaran, agradecer si a los dos baños de la... personas. Déjame agradecer a dos personas. Una es a Malena Lima, que es la persona justamente que pasando su convalecencia, bueno, no vamos a decir de qué, pero me estás ayudando con esto. Y otra persona que vos elogiaste mucho lo que es la tapa y las imágenes es Julia Rodríguez Poruccini, que es una diseñadora que trabajó junto conmigo en darle esa presentación tan fluida, porque yo me atreví a trabajar con imágenes, pero yo no soy un artista plástico, entonces mi trabajo era recortar, pegar y escanear, y Julia le patina de producto bello, ¿no? Y también la editorial Marea, que fue Bueno, súper la permeable edición, la para felicito a Malena y la felicito a ella, la felicito a Malena por a llevarte Julia. hacia las redes, bueno, perdón, a Sí, Julia, y a la diseñadora, a Julia la estoy más diseñadora. grande y se me nota. No, Bueno, estoy dijiste haciendo bien, mejor que Malena para decir Redes. vos de nuevo los nombres para no equivocarme. No, dijiste bien, yo te dije mal. Malena Lima es redes y Julia Rodríguez Poruccini es diseño y Constanza Brunet es editorial Marea, que también le abrió las puertas, que no es fácil encontrar un editor o una editora que diga, bueno, voy a jugar con un formato no convencional, porque no está. Vos fijate cómo valoro yo que una persona apueste al riesgo creativo, porque con un libro de estas características, un libro raro, un libro un poco inclasificable, a mí me gusta llamarlo novela collage, por eso el título que dio origen a este vivo es ¿cuáles son las implicancias de una novela collage? El concepto de collage está muy en boga. Hay un periodista español, Pere Ortín, de revista Altair, que está planteando el periodismo Dada como un periodismo collage y les recomiendo verlo en la página de la revista Altair. Ya tiene varias piezas de periodismo collage o periodismo Dada, reivindicando esta relación más artesanal y más material con la información. Y Claudia es una novela collage, entonces yo reivindico a todos los que participaron de esto porque fue participar de algo que es de riesgo, que no es para el lucro. Entonces, y yo tampoco lo hago para el lucro, es pura expresión y pura creatividad. Así que, bueno, y también decirte que que lo vas a grabar, la gente va a poder seguir esto en la página de YouTube de Editorial EA. Va a poder volver a verlo o lo va a ver por primera vez. Totalmente, y se nos entrecorta, estamos en estas épocas en donde usamos mucho Instagram y pasan estas cosas. La parte también de saber, de imaginarse, ¿no? De plantar la nota, Juli, que era imaginarse cómo quedaba gráficamente, trabajar con las diseñadoras y los diseñadores, es parte de un trabajo en la revista Hermoso, ¿no? Ver las fotos, yo estoy muy agradecida a esas experiencias y creo que abren la cabeza, tomar lo mejor de lo que aprendimos, ser cínicos con lo que no nos gustaba, pero también poder releer y esto, recomendar en esta pandemia que además vuelve en estos días a llevarnos un poco a volver a guardarnos, no secar la cabeza, leer, aprender a leer, a releernos, y realmente vos sos un autor que quiero recomendar, muy valioso, muy pionero, ¿no? Esos autores que hacen algo mucho antes que los demás y que realmente leyendo podemos también después tener una lectura que podamos aplicar en la vida cotidiana, muy llevadera, cruzado por la historia y esto, y por la pasión por la pluma, por escribir y por leer. Es Claudia Vuelve, de Julián Gorodischer, de Editorial Marea, con todos esos dibujitos que hablamos, y se los recomiendo realmente mucho para esta pandemia en la que quedarnos un domingo leyendo es un gran plan. Y después llevarnos a escribir, esos libros que te dan ganas de seguir escribiendo. Gracias, Julia, antes que se nos corte el Instagram y nos seguimos viendo. Un beso enorme, Luciana, y muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado siguiendo el vivo. Así que un abrazo grande para todos. Chao.